Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día participan acompañándonos en estudiar este mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 149 de esta serie y vamos a seguir estudiando por la gracia de Dios, confiando que Cristo es nuestro Maestro y Salvador y que Él ha dispuesto un Maestro personal, el Espíritu Santo, quien puede abrir nuestra mente para que podamos comprender su significado espiritual, para que nosotros podamos también llegar a decidirnos para ser parte del pueblo de Dios, para ser hombres espirituales, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos estudiando este mensaje de justicia por la fe en base al santuario terrenal y sus servicios. Estamos estudiando la fuente de agua. Hemos estudiado hasta aquí ya de que la fuente de agua es Cristo. Cristo es la fuente. Cristo es el espejo, porque la fuente estaba, dice, confeccionado de los espejos que donaron las mujeres. Así como en este tiempo también las mujeres tienen una parte importante en el plan de salvación. Y ese espejo representa la ley de Dios, la ley real. Y la ley original, el amor es Cristo. Entonces el espejo es Cristo para que Cristo nos pueda mostrar nuestros pecados. El que aceptó a Cristo y vive cerca de Cristo se verá, dice, más pecador. Pero al mismo tiempo, la solución es que si Cristo nos muestra nuestros pecados, tanto internamente y externamente, entonces Cristo mismo también nos ofrece la solución, porque es el agua, Él es el agua que puede limpiarnos, purificarnos y mantenernos siempre limpios delante de Dios y delante del mundo. Ese es el mensaje de la justicia por la fe, porque sin este mensaje de la justificación por la fe y sin entender el plan de salvación en el santuario, prácticamente quedaríamos con la ley de los 10 mandamientos escrita nada más. Y todo aquel que humanamente obedece la ley de los 10 mandamientos no va a encontrar la solución para su vida, porque la ley no puede perdonar. La ley solamente nos puede mostrar nuestro pecado como un espejo, pero la ley no nos puede limpiar. Entonces necesitamos ir a Cristo. Y Cristo entonces es la fuente de agua que estaba puesto en el santuario entre el altar y la puerta del lugar santo. Y en segundo lugar hemos aprendido de que si nosotros aceptamos a Cristo, seremos una fuente de agua que brota para vida eterna, una fuente del amor, así como la mujer samaritana, o así como María Magdalena, del cual Jesús expulsó 7 demonios, y ella llegó a ser una de las discípulas de Jesús, una de las mujeres que estuvo en todo momento siguiendo a Cristo. Estuvo cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo resucitó también estaba, mientras los discípulos no estaban. Todo eso hemos aprendido ya la lección. Y una tercera lección que estamos aprendiendo es de que ahora el agua de esa fuente representa también el bautismo en Cristo. Si somos bautizados, dice, en su muerte, y juntamente con Cristo somos sepultados, como dice el apóstol Pablo, entonces resucitamos a una vida nueva y recibimos la vida de Cristo. Entregamos nuestra vida para ser sepultados y luego, conforme al poder de la resurrección de Cristo, recibimos la vida de Cristo. Ahora tenemos que vivir la vida de Cristo. ¿Cómo es vivir la vida de Cristo? Esa vida
es su justicia. A eso se llama justificación por la fe. El justo será salvo por la fe y gracia. El justo vivirá por la fe. El justo, todas las cosas de la vida cristiana lo emprenderá por fe. Pero ¿por qué hoy en día el cristianismo no vive por fe? ¿Por qué sigue viviendo por vista? Porque el que vive por vista sigue ocupándose en los cuidados de esta vida, en los afanes de este siglo. El ser humano que ha sido, dice, bautizado sin morir al yo, sigue viviendo para el yo, sigue trabajando para el yo, sigue estudiando para el yo, sigue afanado en la ciudad para el yo, todo es para el yo. Entonces, el bautismo solamente ha sido un baño en agua. Realmente, el hombre viejo, el yo, no ha sido enterrado y no hemos recibido la vida de Cristo. Porque el que ha recibido la vida de Cristo, vive la vida de Cristo. Una vida sin pecar, una vida de santidad, una vida de perfección, una vida llena de buenas obras, una vida llena de milagros. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 14, ya hemos leído ya muchas veces, que nos dice allí de la vida de Cristo. Cristo dice, nunca hizo su voluntad. Cristo nunca habló sus palabras. Cristo nunca hizo sus obras, sino Cristo dependió, dice, de su Padre, del Espíritu Santo. Y siempre habló las palabras que el Espíritu Santo puso en él. Hizo las obras de Cristo, cumplió los planes de Dios su Padre, es decir, Cristo. Entonces, así Cristo vivió. Nosotros, si recibimos su vida, viviremos esa vida. Ya en la nueva vida ya no se podrá vivir la vida del hombre viejo, ocuparse en los cuidados de este mundo, en los afanes de este mundo. Entonces ahora vamos a continuar estudiando para que realmente el bautismo en Cristo sea efectivo, sea real. Entonces hay condiciones. El problema es que muchos se han bautizado, muchos nos hemos bautizado sin conocer claramente las condiciones. Todas las promesas de Dios en el plan de salvación son condicionales. Veamos algunas condiciones esenciales, básicos, que sin ellas, como hemos leído ya, nuestro bautismo no tuvo valor. Necesitamos nuevamente hacer el pacto con Dios. Entonces, ¿quiénes son los candidatos adecuados para el bautismo? En San Marcos 16:16 nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Una de las primeras condiciones es creer, es fe, pero una fe viva, una fe verdadera, una fe de Cristo, no fe humana. La fe humana lleva a la presunción. Y no vamos a estudiar ahora de la fe, porque ya hemos estudiado hace poco, en 6 estudios hemos estudiado la fe, prácticamente 6 horas de estudio de la fe. Necesita esa fe verdadera, esa fe que cree que Dios tiene poder y que Dios nos puede dar nueva vida. Y Dios nos puede sustentar, Dios nos puede cuidar, Dios puede obrar en nosotros, Dios puede utilizarnos como instrumentos de justicia en sus manos, y Dios nos puede liberar del pecado y de los poderes de este mundo. Y Dios puede utilizarnos en su servicio, y Dios nos puede sustentar todo lo que necesitamos en este mundo. Esa es la fe verdadera. Pero muchos somos incrédulos, no creemos que Cristo nos puede sustentar. Por lo tanto, nos vemos tentados a correr al mundo a buscar nuestro pan, a sacrificarnos en las cosas del mundo, a afanarnos
y perder todo el tiempo de gracia en las cosas de este mundo. Necesitamos esa fe verdadera. Por eso dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Pero la verdadera fe lleva al arrepentimiento. Por eso la hermana Juá escribió en la carta 174 de 1909, el arrepentimiento, la fe y el bautismo son los pasos requeridos en la conversión. Entonces, la verdadera conversión tiene que ser condicional. ¿Cuáles son las condiciones? El arrepentimiento, la fe y el bautismo. Si no, no hay verdadera conversión. Entonces, en otras palabras, el bautismo es un entierro, es un funeral, es un símbolo que expresa la total ocultación del yo en Cristo, o la total crucifixión del yo en la cruz de Cristo. Por eso Romanos 6:4 dice, sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. El bautismo es sepultar al viejo hombre, al hombre carnal, al hombre natural. Pablo dice el hombre animal debe ser sepultado, debe ser condenado a muerte. Entonces, para que el creyente pueda recibir la vida de Cristo, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso carecería de significado si el bautismo consistiera en la aspersión de agua. La descripción del bautismo como un entierro, como una sepultura, debiera ser suficiente al propósito. Esa palabra lo describe adecuadamente. En contraste, la aspersión no lo representa en absoluto. Ahora bien, no hay necesidad alguna de discutir la forma del bautismo. Si se trata de un sujeto que no es adecuado para dicha ordenanza, lo importante es que sienta la necesidad de Cristo. Cuando uno ha llegado al punto en el que está totalmente sometido a la voluntad de Cristo, cuando se entrega totalmente a Él, no hay necesidad de una discusión tal. Aceptará gustosamente a Cristo según la forma divinamente dispuesta. Dios quiera que todo el que lea estas líneas y escuche este mensaje, no solo el hecho, sino el poder de la resurrección de Cristo sea real en nuestras vidas. La condición entonces para ser sepultados y nacer a vida nueva es entrega completa y sometimiento total a la voluntad de Cristo. Por eso, en este libro, o en Revista Heraldo del 17 de mayo de 1906, dice así: en nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás y sus instrumentos, y a poner corazón, mente, alma en la obra de extender el reino de Dios. Ese es el significado del bautismo. El bautismo es romper toda relación con Satanás y con todos sus instrumentos, y poner nuestra vida, dice, corazón, mente y alma, a la obra de extender el reino de Dios, para trabajar para Cristo. Por eso el que verdaderamente se ha convertido ya no vuelve a la vida de este mundo. No porque se prohíbe o no porque alguien le dijo que no vaya al mundo a buscar el mundo, sino que ya su mente ha cambiado, ya no le gustan las cosas de este mundo, ya no le llama la atención. Lo que más le interesa ahora y le encanta y le gusta es el reino de Dios, llevar este evangelio de las buenas nuevas, servir a los que necesitan de nuestra ayuda.
Todo el cielo, dice, está en acción para ese propósito. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. Entonces, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ¿con quiénes va a trabajar y cooperar? Con los instrumentos humanos santificados. Ya con los hijos de Dios que son santos. Dios no puede trabajar con pecadores. Esa es la diferencia. El ser humano pecador está desechado a un lado, está crucificado en la cruz, está subyugado. El Espíritu Santo le ha puesto el freno. Ahora, el nuevo hombre santificado, ese es el que tiene que trabajar bajo la dirección de los tres grandes poderes. Si somos leales a nuestro voto bautismal, dice, se abre para nosotros una puerta de comunicación con el cielo, una puerta que ninguna mano humana ni instrumento satánico puede cerrar. Así que hay una comunicación del verdadero creyente con el cielo. Por eso Romanos capítulo 6, 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que entonces, el que ha muerto, ha sido enterrado en las aguas bautismales y ha salido con vida nueva, con el Espíritu de Dios. Así como cuando Jesús se bautizó como nuestro eje, para darnos el ejemplo, cuando salió de las aguas del bautismo, para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ahora sí, Jesús comenzó su ministerio guiado, dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no le volvió a la carpintería, ya no le regresó a la casa de sus padres, o ya no le regresó a la vida anterior. Ahora el Espíritu Santo le condujo al desierto para prepararlo para su ministerio. Una vez terminado la preparación de 40 días, ahora Jesús comenzó su ministerio dirigido, guiado por el Espíritu Santo. Y siempre Cristo dependió del Espíritu Santo, nunca dependió de la carne humana. Por eso dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo para el pecado, seguir pecando? El verdadero cristiano ya no peca. No porque él sea santo o él sea bueno, porque el Espíritu de Dios lo sostiene. La gracia de Dios lo mantiene firme. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el gran objetivo del mensaje de la justicia por la fe. Ese es el objetivo del santuario y sus servicios. Pero el pueblo de Israel no entendió, no comprendió, porque escucharon, porque miraron con sus ojos, aún llevaron los corderos, pero sin fe. Por eso, en Comentario Bíblico, tomo 6, página 1075, nos muestra algo que a muchos nos puede sorprender. Vamos a leer qué nos dice. El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esa es la gran verdad hoy en día, hermanos y hermanas. El nuevo nacimiento, la verdadera conversión, es una experiencia rara. No se ve en el cristianismo hoy en día.
el verdadero nacimiento o la verdadera conversión, ni el verdadero bautismo. Esta es la razón por la que hay tantas perplejidades en las iglesias. Por eso las iglesias están llenas de problemas, de tibieza. Iglesias donde solo se predica, dice la teoría, y teorías secas. No hay pasto verde, no hay luz creciente, no hay luz nueva. Muchos, dice, muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo, no están santificados y son impíos. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos porque no murió el yo y por lo tanto no nacieron a una nueva vida en Cristo. Esa es la mayor razón del cristianismo, porque hoy en día el cristianismo no tiene vida espiritual. Porque han sido, dice, bautizados, sepultados vivos al viejo hombre, vivos al pecado, para seguir viviendo la vida religiosa en la mente carnal, en el hombre carnal. Dice, no murió el yo, por lo tanto no han nacido a vida nueva. En otro libro, en Lugares Celestiales, en Lugares Celestiales, del 27 de septiembre, dice así: hay muchos que vienen al Salvador de una manera débil, reciben el bautismo y aún así no hay cambio evidente en su carácter. Así que se bautizaron muchos, pero su carácter no cambió. Siguen con un carácter de ira, de cólera, de resentimiento. Se molestan y desconformes. Viven una vida vacía. Entonces eso quiere decir que su bautismo no vale, no se han bautizado realmente. Quisiéramos invitar a todos a venir, a permanecer en Cristo, a avanzar diariamente en la perfección del carácter, permaneciendo en Cristo. A medida que lo hacen, encuentran ese descanso que puede venir solamente por medio de la obediencia perfecta. ¿Cómo saber si realmente hemos nacido a vida nueva y estamos obedeciendo perfectamente las leyes o la palabra de Dios? ¿Cómo saber? Dice que estos creyentes entran en el descanso, viven feliz, viven en paz, ya no hay murmuración, ya no hay críticas, todo terminó la vida antigua, ahora dice todo es nuevo. Por eso sigue diciendo, pero os amonesto a tener cuidado de no deteneros a medio camino entre la espiritualidad y la mundanalidad. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estaréis totalmente de un lado o del otro. Cristo atrae hacia su lado. Satanás enarbola toda atracción para atraer a su lado. ¿A quién elegiréis? ¿Bajo la bandera de quién os pondréis? Así que en el bautismo se decide, o para el bautismo uno toma su decisión. No se puede servir a Dios y a este mundo también a las riquezas. Por eso, como hemos visto, necesita una entrega completa. En Revista Heraldo del 4 de febrero de 1890, nos dice así: nuestros hermanos en el ministerio están fallando definidamente en hacer su obra según sus propios métodos establecidos por el Señor. Fallan en preparar a cada hombre perfecto en Cristo Jesús. No han obtenido experiencia espiritual mediante la comunión personal con Dios, ni un verdadero conocimiento de lo que constituye el carácter cristiano. Por lo tanto, muchas personas son bautizadas sin estar en condición de recibir este rito sagrado, porque aún
Están unidos al yo y al mundo. No han visto a Cristo ni lo han recibido por fe. Esta es la triste condición de muchos, podemos nosotros decir, del mundo religioso, del profeso cristianismo. Todos prácticamente estamos en esa condición. ¿Qué condición? Dice, no hemos visto a Cristo ni lo hemos recibido por fe. ¿Por qué? Porque estamos unidos al yo y al mundo. Seguimos viviendo para el yo y seguimos viviendo para el mundo, trabajando para el mundo, esclavos del mundo. Pero, por otro lado también, vamos a la iglesia. Por eso, en el anterior párrafo hemos leído, decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué necesita para ser bautizado verdaderamente? Revista Heraldo del 10 de enero de 1893. Dice así, hay una cosa que no tenemos derecho a hacer, y esta es juzgar el corazón de otro hombre o impugnar sus motivos. Pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, es decir, para ser bautizado, hemos de examinar el fruto de su vida, de los creyentes, y dejar la responsabilidad de sus motivos con él mismo. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar miembros en la iglesia para el bautismo, pues Satanás tiene sus artimañas especiosas por medio de las cuales se propone atestar o llenar la iglesia de falsos hermanos por cuyo medio puede obrar con mayor éxito para debilitar la causa de Dios. Porque hoy en día el pueblo de Dios, la iglesia, es débil. Porque Satanás dice, ha llenado la iglesia de falsos hermanos. Porque los que dirigen las iglesias, los ministros, los pastores, dice, ¿qué han hecho? No han examinado el fruto de la vida de los creyentes para bautizar. No se ha tenido gran cuidado. Pero eso no quiere decir que nosotros necesitamos saber si realmente en su corazón tiene el amor o está convertido. Solo Dios puede ver el corazón. Pero la iglesia y los seres humanos podemos ver los frutos. Si no hay los frutos de la conversión, entonces no se debiera bautizar. Eso es lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Ahora vamos a leer Evangelismo 227. Dice así, todos los que entran en la nueva vida deben comprender, antes de su bautismo, que el Señor exige afectos indivisos. La práctica de la verdad es esencial. El llevar frutos testifica el carácter del árbol. Se necesita una conversión cabal. Entonces, para ser bautizado, ¿qué se necesita? Conversión cabal, completa. ¿Y qué es eso? Eso es, dice, apartar, renunciar nuestros afectos del mundo. O sea, ya no amar las cosas de este mundo, renunciar. Presentar nuestra renuncia a Cristo y decir, Señor, ya no quiero vivir la vida de este mundo, ya no quiero trabajar para el mundo, ya no quiero estudiar, ya no quiero vivir en la ciudad para el mundo. Entonces, esa es la condición para que Cristo pueda entrar a nuestro corazón y comenzar a desalojar, dice, el amor propio, el egoísmo, la avaricia y todos los 7 males capitales que están en el corazón. Y segundo requisito,
practicar la verdad, que es esencial. No solo debe decir yo creo, sino tiene que demostrar en su vida la práctica de la palabra de Dios, una práctica por amor y por fe. Y tercero, debe llevar los frutos que testifican del carácter del árbol. ¿Cuáles son los frutos? El carácter. ¿Tenemos todavía un carácter amargo o es que nuestro carácter ya es dulce? Ahora sí, somos convertidos y necesitamos ser bautizados. Así los pastores deben obrar, dice, en el bautismo. Testimonio para ministros 125 del bautismo dice así, vamos a leer. La prueba del discipulado no se aplica tan estrictamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Entonces necesita la prueba del discipulado. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Entonces, los que quieren bautizarse no solo deben tener el nombre de adventistas, sino que ¿qué deben hacer? Deben separarse, dice, completamente del mundo y prepararse para no tocar cosa inmunda. Cuando dan evidencia de que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados para el bautismo. Pero cuando revelan estar siguiendo las costumbres y las modas, sentimientos del mundo, ha de tratarse con ellos con firmeza. En otras palabras, no pueden ser bautizados todavía. ¿Por qué? Porque todavía están siguiendo las costumbres del mundo. La costumbre del mundo es dedicarse a las cosas de este mundo. Siguen las modas, dice, el vestuario, necesitamos estudiar. Sentimientos del mundo, todo lo que le gusta del mundo. Todo eso, dice, tiene que examinarse. O si no, vamos a leer ahora en Lugares Celestiales, página del 24 de febrero, dice así: en nuestro bautismo nos comprometimos a romper con Satanás y sus agentes y a poner el alma y mente y corazón en la obra de extender el reino de Dios. Así que, para el bautismo se debe romper todo compromiso con Satanás, con el pecado. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón debe estar dedicado a extender el reino de Dios. No dice que debe seguir trabajando para el mundo. Todo el cielo está trabajando para este fin. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están empeñados en cooperar con los instrumentos humanos santificados. Si somos fieles a nuestros votos bautismales, está abierta para nosotros una puerta de comunicación con Él, con el cielo. Una puerta que ninguna mano humana o agente satánico podrá cerrar. Hay comunicación entre el que se ha bautizado, el que se ha convertido, el nuevo cristiano, tiene comunicación con el cielo. Ahora vamos a ver cómo queda el nuevo creyente. Manuscrito 57 del año 1900. Dice así: en el bautismo somos entregados al Señor como un vaso que va a ser usado. Así que en el bautismo somos entregados al Señor como un vaso limpio para ser usado por Cristo, por Dios.
Por eso, ¿y por qué es vaso limpio? Porque ha nacido a vida nueva. Es una vida nueva sin pecado. El hombre viejo está desechado. El bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. No dice renunciamiento a los actos pecaminosos. Por lógica, los actos pecaminosos que realizamos está incluido en el mundo. Cuando dice renuncia al mundo, es a todas las cosas del mundo que Satanás ha creado, ha inventado, ha establecido en este mundo, lo cual no ha sido establecido por Cristo, no ha sido creado tampoco en la creación. Por eso todo lo que nosotros vemos en las ciudades es de Satanás, es del mundo. El bautismo es una solemne renuncia a eso. Por la profesión de fe que se hace, el yo queda muerto a una vida de pecado. El yo queda muerto, dice. Hemos estudiado ya sobre el yo. El yo es la mente del yo, es el corazón carnal, el corazón egoísta, la raíz del pecado o la máquina de pecar que está en nuestro corazón. Debe ser, dice, desechado y debemos estar muertos para que ahora, dice, las aguas cubran al candidato, al muerto. Y en la presencia de todo el universo celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios. Los tres grandes poderes, potestades del cielo, son sus testigos. Son invisibles, pero están presentes. Y ahora dice, para los que se han bautizado así, Dios se ha comprometido a obrar en favor del hombre según el plan de multiplicación. La Biblia dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios se compromete a obrar en favor del hombre según el plan de multiplicación. ¿Cuándo? Cuando el creyente hace un pacto con Dios por medio del bautismo, un verdadero bautismo, no de aquel bautismo que es enterrar a los vivos o bautizar cuando el yo no ha muerto, no se refiere a eso, el verdadero bautismo. Ahora sí Dios puede obrar en ese creyente. Pero si el hombre es pecador y no ha experimentado fe, arrepentimiento, confesión y conversión, Cristo no puede hacer nada con esas almas. La obra es trazada frente a cada alma que ha confesado su fe en Jesucristo mediante el bautismo y se ha convertido en un receptáculo de la promesa que procede de los tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cada día con Dios, 126, nos dice así: la solemne obra que recae sobre cada ser consiste en considerar que es siervo de Jesucristo. Solamente comprometido por sus votos bautismales a vestirse de la justicia de Cristo, ¿seguiremos el ejemplo viviente del Señor Jesús? Así que el verdadero bautismo es, dice, dedicar nuestra vida al servicio de Jesucristo y vestirse con la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo. Sin esto, bautismo no tiene valor. Por eso en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 389, nos dice lo siguiente: los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente
de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro comportamiento y carácter. Es como probamos nuestra relación con Él. Cuando quiera que no renuncie al pecado, que es la transgresión de la ley, su vida será puesta en conformidad con la ley. Perfecta obediencia, esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno nace en el bautismo por el Espíritu Santo a vida nueva, ahora su vida está en conformidad a la ley. Y vive, dice, una perfecta obediencia a la ley, a las leyes de Dios. De lo contrario, no ha nacido a vida nueva, el bautismo no ha sido verdadera. El mismo libro Joyas, tomo 2, 391 y 392, sigue diciendo: el bautismo es un rito muy sagrado e importante. Su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces el bautismo hace iniciar una nueva vida, pero no una nueva vida así, sino en Cristo, dentro de Cristo, con Cristo o Cristo en nosotros, o Cristo morando en nuestro santuario viviente, o nosotros entrando al santuario original que es Cristo. No debe haber, dice, indebido apresuramiento para recibir este rito del bautismo. Calculen el costo tanto los padres como los hijos. Antes que reciban el bautismo, preguntadles si es su primer propósito en la vida trabajar para Dios. Antes del bautismo, ¿qué más se debe preguntar? Si el primer propósito de su vida va a ser trabajar para Dios. Porque en el bautismo va a nacer como misionero activo para Dios. Pero si el creyente dice voy a seguir trabajando para el mundo, viviendo para el mundo, entonces no debiera ser bautizado. Todavía no está preparado. No conoce a Cristo. No ha encontrado la mina del santuario. No ha encontrado la mina de oro que ofrece el testigo fiel de Apocalipsis 3, 14 al 18. No ha encontrado la perla de gran precio que los mensajeros de 1888 presentaron, el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, no están preparados para ser bautizados, porque no están dispuestos a trabajar para Dios solamente. Entonces, explicadles cómo principiar. Después de trabajar fielmente, si estáis convencidos de que vuestros hijos comprenden el significado de la conversión y el bautismo, y de que son verdaderamente convertidos, sean bautizados. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Los que verdaderamente han experimentado la conversión, el nuevo nacimiento. Por eso en Evangelismo 235 dice: la vida debe dar testimonio de que han cambiado de guía. Han renunciado a servir a Satanás y ahora han aceptado ser guiados y seguir a Cristo. Ahora sí están aptos para el bautismo. ¿Qué nos dice en Mensajes para los Jóvenes 315? O en el libro La Fe por la cual vivo 148, dice así: los que han participado del solemne rito del bautismo se han comprometido a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, a trabajar fervientemente por la salvación de los pecadores. Ahora el nuevo creyente
tiene mente nueva, corazón nuevo, planes nuevos. Su plan es trabajar para el Señor, buscar las cosas de arriba. Su primer propósito es trabajar para Dios. Ahora sí, ha comprendido el plan de salvación. En el libro Joya de los Testimonios 393 dice así: uno de los puntos acerca de los cuales los recién convertidos a la fe necesitan instrucción es el asunto de la indumentaria. Óbrese fielmente con los nuevos conversos. ¿Son vanidosos en el atavío? ¿Albergan orgullo en su corazón? ¿La idolatría del atavío es una enfermedad moral? No debe ser introducida en la nueva vida. En la mayoría de los casos, la sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio decidido en la manera de vestir. Uno de los frutos que se debe ver en los conversos para el bautismo es la indumentaria. Una forma de vestirse correctamente. Así como tiene el vestido espiritual, el carácter de Cristo, un carácter sin pecado, así también necesita un vestido para su cuerpo físico. ¿Y cómo debe ser esa indumentaria? Vamos a leer en Testimonios, tomo 1, para la Iglesia, página 457 al 460. Basado en 1 Timoteo 2:9. ¿Qué dice acerca de la indumentaria para ser bautizado? Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué significa eso? Dice así: Dios quería que hubiera una clara distinción entre el vestido de los hombres y las mujeres, y ha considerado el asunto de importancia suficiente para dar instrucciones explícitas acerca de él, pues la misma vestimenta usada por ambos sexos ocasionaría confusión y gran aumento del crimen. Tiene que haber una diferencia clara y notable entre el vestido del hombre y la mujer. En otras palabras, está diciendo, la mujer no debe vestir igual o parecido al hombre. Ni la mujer, ni el hombre debe vestir también ropas como de mujeres. ¿Y cómo es eso? La respuesta lo tenemos en Conducción del Niño, página 401 y 402, acerca de una de las formas de vestirse. Dice así: hay una tendencia creciente de la que las mujeres en su vestido y apariencia se aproximen al otro sexo todo lo que sea posible, y a la moda es que sus vestidos sean muy parecidos a los de los hombres, pero Dios declara que esto es una abominación. Entonces, definitivamente, el fruto debe verse en el creyente de que ha aceptado a Cristo y que tiene el Espíritu de Cristo y que vive la vida de Cristo. Si vive la vida de Cristo, las hermanas, las mujeres, dice, no vestirán ropas parecidos a los de los hombres. ¿A qué se refiere eso? Al pantalón que usan las mujeres, porque es abominación. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomios capítulo 22, el verso 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Así que uno de los frutos es la indumentaria. Pero no está diciendo aquí que las mujeres
o los hombres deben dejar la forma de vestirse que no es buena. No está diciendo que deben dejar, sino que está presentando aquí las condiciones. Pero ahora, ¿cómo lograr eso? Es ya estudio diferente. Pero brevemente podemos mencionar, es que antes del bautismo, el creyente debería haber experimentado el bautismo del Espíritu. Debe ya tener un nuevo corazón, mente nueva, debe tener la vida de Cristo, para que ahora en el bautismo demuestre a la Iglesia y confirme ese nacimiento. Es algo parecido como cuando nace un niño carnal en este mundo. Cuando el niño nace, inmediato no nace registrado en el registro civil públicamente para que el mundo conozca que hay un nacimiento, sino que cuando ha nacido el niño o la niña, ahora tienen que ir a inscribirlo en el registro civil o presentarlo en la iglesia también. Entonces, eso representa el bautismo. Primero, el creyente ya debería haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo, del cual Juan Bautista que dijo, Jesús dice, os bautizará en Espíritu, yo solamente bautizo en agua. Ahora hay otra diferencia, que muchos se bautizan en agua y después todavía van a nacer en Espíritu, no se sabe cuándo. Vamos a leer entonces lo que estamos diciendo en la carta número 5 de 1889 de Elena White. Dice así, el bautismo del Espíritu Santo despejará las suposiciones humanas, derribará barreras erigidas por nosotros mismos y hará que cese el sentimiento de que yo soy más santo que tú. Así que se necesita bautismo del Espíritu Santo primero. En el libro Alza tus ojos, página 28, del bautismo del Espíritu, nos dice así, necesitamos orar como nunca hemos orado por el bautismo del Espíritu Santo, porque si hubo alguna vez un tiempo cuando necesitamos este bautismo, es ahora. No hay nada que el Señor nos haya dicho más frecuentemente que nos concedería, ni nada por lo que su nombre sería más glorificado al dárnoslo que el Espíritu Santo. Cuando participamos de ese Espíritu, los hombres y las mujeres nacerán de nuevo. Primero entonces se necesita participar del Espíritu Santo, ser engendrados por el Espíritu Santo, para nacer a vida nueva. Las almas que una vez estuvieron perdidas serán encontradas y traídas de regreso. En el libro Dios nos cuida del 28 de octubre dice así, cuando participemos de este Espíritu, los hombres y las mujeres nacerán de nuevo, y las almas que una vez estuvieron perdidas serán rescatadas. En Comentario Bíblico, tomo 6, 1074, nos dice, el bautismo es el más solemne renunciamiento al mundo. Por la profesión de fe que se hace, el yo queda muerto a una vida de pecado. Las aguas cubren al candidato, y en la presencia de todo el universo celestial se hace el compromiso mutuo. El hombre es puesto en su tumba líquida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo en el bautismo y levantado del agua para vivir la vida nueva de lealtad a Dios.
una vida fiel, de lealtad, de obediencia a Dios. Así se levanta del bautismo el nuevo creyente. Revista Heraldo del 21 de mayo de 1901 dice así: los que aceptan dicen, primero los aceptaremos en la iglesia y entonces los reformaremos. Muchos siguen este mal camino. ¿Qué dicen? Primero te aceptaremos en la iglesia, te bautizaremos. Y después en la iglesia vas a mejorar, te vas a reformar. Pero esto es un error. La primera obra que debe ser realizada es la obra de la reforma. Antes del bautismo se debe hacer una obra de reforma. ¿Qué quiere decir reforma? Reforma. Volver a la forma original. ¿A la forma original de quién? De Adán y Eva, que eran santos, justos y buenos sin pecado. También el que recibe el Espíritu Santo y es engendrado y nace a vida nueva, nace pues como justo, santo, bueno, perfecto. Es un niño creyente, podemos decir, un niño cristiano, un niño perfecto, un niño santo, un niño justo que ahora tiene que desarrollar y crecer en justicia, en santidad. El niño bueno tiene que crecer en ser más bueno, cada vez más bueno. No es que el hombre malo, el hombre pecador va a mejorar, no es así. Esa es la falacia, el engaño, la mala comprensión que el cristianismo moderno enseña en el mundo religioso. A los creyentes le dice, lo bautiza porque creen y aceptan a Cristo, y ahora en la iglesia dice, tú vas a aprender. Y nunca va a aprender, nunca va a llegar a ser perfecto. El hombre natural, el hombre viejo tiene que morir. Hablad, dice, con ellos, pero no permitáis que se unan al pueblo de Dios en relación de miembros de iglesia, hasta que ellos den una decidida evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en sus corazones. No se puede aceptar en la iglesia, dice, ni bautizarlo, si ellos, dice, realmente no dan testimonio o no dan frutos de que están ya viviendo la vida de Cristo, han recibido el bautismo del Espíritu y que el Espíritu Santo ya está trabajando en sus corazones. Si el Espíritu Santo no está trabajando en sus corazones, entonces no está preparado para el bautismo. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 20, dice así: el corazón no es quebrantado, no hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca Cristo Jesús. Así que si el corazón, o sea, la vida antigua, no es quebrantado, no es roto, no es desechado, y no hay contrición de espíritu, o sea, humildad, los supuestos conversos no han caído sobre la roca, no han muerto al yo. Por eso San Mateo 3:6 que dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2:38. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado, abandono del pecado, y así deben ser bautizados, dice. Camino a Cristo, página 23. Testimonios, tomo 5, para la Iglesia 278. ¿Cómo desearía poder impresionar sobre todos el peligro en que están de perder el cielo? Unirse a la Iglesia es una cosa, y estar unido a Cristo es otra cosa. No todos los nombres registrados en los libros de la Iglesia están registrados en los libros de la vida del Cordero en el cielo. Muchos, aunque aparecen ser sinceros creyentes, no mantienen una conexión viviente con Cristo. No se han unido a Cristo para ser bautizados, solo se han unido a la Iglesia.
Un hombre puede ser bautizado, dice, y su nombre puede ser colocado en los registros de la iglesia, y no obstante, su corazón permanece sin cambio alguno. Todavía tiene un corazón egoísta, no tiene un corazón lleno del amor de Dios con la ley escrita, no tiene. Las tendencias hereditarias cultivadas pueden todavía obrar mal en su carácter. Aquellos que no tienen una conexión viviente con Cristo pueden estar en compañerismo con Cristo mediante experiencias externas. Sus nombres pueden estar registrados en los libros de iglesia, pero los tales no son miembros del cuerpo de Cristo. Externamente han aceptado a Cristo, pero Cristo no entró al corazón. Su corazón no está cambiado. Entonces, realmente no son verdaderos cristianos, no son hijos de Dios. Dios no puede hacer nada con ellos. Dios no los puede bendecir con la vida espiritual. Dios no los puede guiar. Dios no los puede librar de la tentación. Dios no puede prepararlos para la obra de evangelismo. Dios no puede poner sus palabras, porque tienen un corazón egoísta, una mente del yo, una mente que vive para sí mismo. Dios no puede hacer nada. Pero al verdadero convertido, al Hijo de Dios, al santo, al justo, al perfecto en Cristo, San Judas, verso 24 de la Biblia dice: y Dios es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la honra por todos los siglos. Amén. Así que esa es la verdadera vida cristiana y el fruto del verdadero bautismo. Que Dios bendiga su palabra por estas lecciones aprendidas. El día de mañana, en el siguiente estudio, continuaremos estudiando del bautismo y luego estudiaremos también cómo esa fuente de agua en el santuario no solo representa el bautismo, ni solo representa a Cristo, también representa el lavamiento de los pies que se hace en la Santa Cena, que sustituyó la Pascua. Que el Señor nos bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.